En la mitología Lovecraftiana, rara vez encontramos trazas de optimismo o simpatía por la humanidad, y por el contrario, en la mayoría de los casos los protagonistas se ven envueltos en situaciones tan horribles que es muy común que pierdan la cordura, que mueran de maneras espantosas o que su mente quede tan marcada que difícilmente volverán a ser las mismas personas que fueron antes de sus desdichados encuentros con el horror cósmico encarnado. Por supuesto, en el relato El horror de Dunwich, todos los personajes son testigos de una serie de hechos tan malsanos que seguramente su cordura se vio afectada terriblemente, y sus vidas jamás volvieron a ser ni tan joviales ni tan plenas, después de saber que criaturas como la que vieron esa tarde existen y están buscando activamente invadir la Tierra para destruirla en un solo movimiento. Pero lo interesante es que no fueron necesarios ni ejércitos abundantes, ni armamento moderno o sofisticado para que los planes del terrible Yog-Sothoth se vieran truncados. Solo 3 hombres sumamente inteligentes y una valentía indescriptible lograron mantener a raya a uno de los seres más poderosos del universo según lo escrito por el mismo Lovecraft. Y en este video exploraremos los hechos ocurridos el día en que la humanidad logró vencer a Yog-Sothoth. Antes de iniciar, si este es el primer video que ves del Rincón de los Malditos, aquí podrás encontrar contenido Lovecraftiano, como un bestiario o un compendio de las ciudades en las que ocurren sus relatos. También me gusta hacer reseñas, historias explicadas y algunos análisis a videojuegos de terror o con temáticas oscuras e interesantes. Y en menor medida le doy vida a algunos relatos que yo mismo he escrito o que me han mandado para hacerles un video. Además, acabo de abrir un TikTok en el que les hablo de películas de terror, en donde también trataré temas Lovecraftianos, pero por supuesto en el formato de videos más cortos. De modo que si gustan seguirme, los estaré esperando por allá. Ahora sí, mantengan a salvo al ganado y no olviden descifrar los antiguos criptogramas ocultos, porque estamos a punto de adentrarnos en el Rincón de los Malditos. Todo comenzó un desdichado 5 de febrero del año 1913, cuando en el olvidado pueblo de Dunwich nació Wilbur Whateley, siendo el miembro más joven de una familia muy antigua que provenía de Salem, y que con el paso del tiempo se fue degenerando notablemente. Pero aunque los Whateley eran temidos por sus antecedentes de brujería y ritos paganos, el resto de Dunwich estaba conformado por personas sumamente degradadas, que al ser presa de la endogamia y del incesto, lejos de mantener puros sus linajes, se fueron degenerando poco a poco, dejando secuelas severas como malformaciones, deficiencias intelectuales importantes y problemas mentales de variada intensidad. Sin mencionar que la violencia y una marcada propensión a la delincuencia eran elementos comunes en la gente de este lugar. Así que aunque los Whateley eran de en verdad gente muy oscura, no desentonaban tanto con la vibra general del pueblo y lograban convivir sin mayores contratiempos, siendo tachados de solo ser excéntricos, lo cual ya era decir mucho en un lugar como este. No fue hasta la llegada de Wilbur que la gente reanimó su terror a esta familia, y es que este individuo tuvo un aspecto inquietante que se fue haciendo cada vez más impresionante hasta el día de su muerte. Y no solo eran sus facciones similares a las de un chivo, o su piel morena y su cuerpo robusto que desentonaban con la piel blanca y la complexión escuálida de su madre Lavinia y del viejo Whateley, sino que su crecimiento e inteligencia sobrepasaban el de cualquier otro niño de su edad. Y es acertado decir que cuando cumplió 1 año, ya tenía la complexión de un niño de 4 años y hablaba fluidamente, manteniendo conversaciones complejas sin perder el hilo. Al cumplir 4 años, parecía ya un joven de unos 12. Además, leía a gran velocidad y era leccionado por su abuelo en conocimientos arcanos de remarcada oscuridad, causando asombro y aversión por partes iguales en el pueblo, en especial porque su aspecto demoníaco ya comenzaba a incomodar a muchos, y su comportamiento extraño lo hacían ver como un ser totalmente ajeno, canturreando canciones espeluznantes y recitando monólogos que incomodaban a todo el que estuviera cerca para presenciarlos. Cuando tenía alrededor de 15 años de edad, su aspecto era ya el de un hombre maduro, y era un erudito impresionante en temas oscuros, manteniendo contacto con otros expertos de todo el mundo y siempre en busca de información siniestra que dejaba helados a los desdichados que tenían el infortunio de toparse con él. En el pueblo lo odiaban más a él de lo que alguna vez odiaron a su madre o a su abuelo, y muchos especulaban acerca de su origen, ya que nadie recordaba haber visto a Lavinia embarazada, y parecía que Wilbur había salido de la nada. Además, el comportamiento del viejo Whateley cada vez era más extraño, y todo el mundo notó las erráticas remodelaciones que comenzó a hacer en su granja, comenzando por simplemente ampliar el segundo piso, hasta convertir gran parte de su terreno
en una mole acorazada con las ventanas tapiadas. También se hablaba del hecho de que la familia compraba vacas constantemente, pero curiosamente, el número de bovinos en su establo siempre se mantenía entre los 8 o 10 ejemplares, y todos se preguntaban por el destino de las vacas, aunque ninguno de estos enigmas eran suficientes como para confrontarlos, y solo quedaban como simples curiosidades. El verdadero horror ocurrió cuando el viejo Whately murió y Wilbur quedó a cargo de la familia, ya que algunos afirmaban que su misma madre estaba atemorizada por su comportamiento, e incluso ella ya no estaba al tanto de las motivaciones de su hijo. Y aunque tal vez pudo haber escapado con algunas otras vertientes menos degeneradas de los Whately, poco después de la muerte del viejo, Lavinia desapareció y nunca más se le volvió a ver. Luego de esto, Wilbur comenzó a verse sumamente preocupado en todo momento, y estaba desesperado por encontrar un fragmento del Necronomicon que le hacía falta para algo, así que se puso en contacto con todas las instituciones en las que sabía que tenían una copia del libro, pero siempre le fue negado el acceso al grimorio. En un arranque de imprudencia, se decidió a robar el ejemplar resguardado por la Universidad Miskatonic. Solo que su plan no funcionó, y fue asesinado por el perro guardián de la escuela. Así que podemos contar entre los salvadores del mundo a este perrito policía, ya que si Wilbur se hubiera robado este libro, es casi un hecho que la Tierra entera se habría sumido en las tinieblas más oscuras. Aún así, el mundo seguía corriendo un peligro inminente. Y es que había algo más que los Whately guardaban celosamente en su granja, y con la muerte de Wilbur, la bestialidad se liberó del búnker construido por el viejo Whately y comenzó a hacer estragos en el pueblo, de modo que esta criatura fue solo conocida como el horror de Dunwich, y aunque la destrucción que dejaba a su paso era terrible, nadie nunca lo había visto ni tenía ni idea de su paradero, porque esta bestialidad era totalmente invisible, de modo que lo único que sabían es que su tamaño era como el de una mansión en movimiento, y su fuerza era como la de un tanque de guerra. Por otro lado, el Dr. Henry Armitage recibió en la Universidad de Miskatonic varios tomos ignotos escritos en un código tan complicado que nadie había logrado resolverlos, pero el doctor era un experto en criptografía y además también sabía que Wilbur tramaba algo, ya que fue él quien le negó el acceso al Necronomicon porque consideró que sus pretensiones eran sumamente peligrosas, y además también se tomó la libertad de poner al tanto a todos los que tuvieran copias del libro, para que por ninguna circunstancia le dieran acceso al grimorio. De este modo, el Dr. Armitage se obsesionó con descifrar los libros, porque le llamaba la atención el ritual que planeaba llevar a cabo Wilbur, y además no tenía dudas de que el hombre no era tan humano como parecía, ya que cuando fue masacrado por el perro, tanto él como los profesores Warren Rice y el Dr. Francis Morgan pudieron notar la verdadera naturaleza de su cuerpo, lleno de tentáculos y de protuberancias totalmente ajenas a la humanidad. Poco después, los miedos más profundos del Dr. Armitage se hicieron realidad, ya que al descifrar el código con el que fueron escritos los libros, descubrió que realmente estos eran diarios del hombre, y que en ellos describía con suma claridad todas las enseñanzas oscuras que recibió de su abuelo, incluyendo el ritual para ponerse en contacto con Yog-Sothoth y darle un cuerpo a los primordiales. Pero lo que hizo que Armitage se adentrara junto con los otros profesores en una investigación intensa entre grimorios sumamente oscuros fue que en sus diarios Wilbur mencionaba que dentro de su casa habitaba su hermano gemelo, un ser invisible y colosal que crecía aceleradamente igual que él, pero que tenía una inteligencia limitada y que se alimentaba con las vacas que compraron por años, dejando claro que si la criatura tenía hambre, escaparía para alimentarse con lo que encontrara, y que si alguna vez sus familiares llegaban a faltar, tendría que llevar a cabo el ritual para contactar con Yog-Sothoth y dar inicio al fin del mundo. Finalmente los tres hombres partieron rumbo a Dunwich, y se prepararon con hechizos antiguos y con unos polvos que les permitirían hacer visible al horror por unos instantes, para luego intentar detenerlo de todas las formas posibles. Después de buscarlo intensamente y de aliarse con la gente del pueblo, los hombres lograron encontrarlo subiendo las escarpadas montañas, dirigiéndose rápidamente a una antigua zona conocida como Sentinel Hill, en la que los Whately realizaban rituales constantemente, y antes de que el horror pudiera contactar con Yog-Sothoth, los profesores lo hicieron visible por unos momentos, dejando ver a un ser con la apariencia de un huevo gigante con más de 12 patas, cubierto de gigantescos ojos y de varias bocas largas y hambrientas que se abrían y cerraban constantemente. Inmediatamente lo asediaron con un hechizo y, para sorpresa de todos, incluyendo a los anonadados profesores, lograron desterrar al horror a otro plano de existencia, donde parte de su cuerpo intangible volvió a unirse con la criatura de la que se originó, que no era otro que el mismísimo Yog-Sothoth,
quien en algún punto dejó su semilla en Lavinia Whiteley y dio a luz a este par de hermanos, que mantenían ciertas características humanas, pero que también hacían gala de la esencia intangible y cósmica de su padre, y de este modo, sin usar armas atómicas superdestructivas o ejércitos infinitos armados hasta los dientes, 3 hombres y un perro salvaron a la Tierra de una destrucción inminente. Algo sumamente interesante de este relato es que Yog-Sothoth es descrito como la llave y el guardián de la puerta, como el pasado, presente y futuro, todo en uno, y como el que sabe por dónde entraron los ancianos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión, dando a entender que esta criatura es omnisciente, o que lo sabe todo, de modo que si ya sabía que Wilbur y el horror fracasarían, ¿por qué se tomó la molestia de engendrarlos en primer lugar? Me gusta pensar en que tal vez el exterior subestimó mucho a la humanidad, y el Dr. Armitage y compañía fueron más allá de lo previsto por Yog-Sothoth, de la misma forma en que podría resultarnos ridículo que 3 hormigas fueran capaces de vencer a una docena de hombres, o algo así de descabellado, aunque podríamos teorizar que tal vez este ser es capaz de viajar entre dimensiones y que hay uno o varios planos en los que, por ejemplo, el Dr. Armitage no sospecha de Wilbur y le permite fotocopiar la información que necesita, o en el que Wilbur logra matar al perro y escapar con el libro, u otro en el que los profesores pronuncian un hechizo incorrecto, o en el que no logran descifrar el código y el horror es capaz de contactar con su padre. De modo que si proponemos la existencia de muchos universos paralelos, la razón de la existencia reiterada de estos seres es infinitamente más interesante, y me encantaría leer sus opiniones o sus teorías en la sección de comentarios. Eso ha sido todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté al hacerlo, y si es así, les agradecería que le dieran un buen like y que lo compartan con alguien a quien le podrían interesar estos temas. Muchas gracias si has llegado hasta este punto, y nos vemos hasta la próxima, aquí, en el Rincón de los Malditos.